La primera edición del Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, celebrado en esta misma sede entre el 25 y el 28 de abril del año 2013, también se abrió con una conferencia titulada San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. En aquella ocasión correspondió su desarrollo a Monseñor Guy Real Duvivier, presidente entonces de la Federación de Universidades Católicas de París. Su exposición se realizó en 3 momentos. Primero situó al nuevo doctor de la Iglesia en su contexto histórico, después dibujó su fisonomía espiritual y señaló su influencia en personajes del momento y posteriores. Finalmente mostró cómo se cumplen en él las características exigidas en todo doctor de la Iglesia. Al dibujar la fisonomía espiritual, recuperó las palabras del Papa Pablo VI en el discurso posterior a la canonización de nuestro santo. Decía entonces San Pablo VI: San Juan de Ávila supo captar los problemas de vuestra patria, que en aquel entonces abría su seno al mundo nuevo recientemente descubierto. Supo asimilar con espíritu de Iglesia las nuevas corrientes humanísticas, supo reaccionar con visión certera ante los problemas del sacerdote, sintiendo la necesidad de purificarse, de reformarse para reemprender con nuevas energías el camino. Según Duvivier, observando que los parámetros canónicos exigidos para la declaración de doctor se cumplen perfectamente en la vida y obra de San Juan de Ávila, enumeraba en concreto 4 características, aunque no las desarrollaba: doctrina ortodoxa, vida santa así reconocida, escritos aprobados y enseñanza distinguida oficialmente por el Papa. Concluía su intervención mostrando la actualidad del santo, sobre todo como auténtico educador, y afirmaba: su irradiación, cuya profundidad y extensión todavía no hemos acabado de descubrir, nos invita a repensar nuestros modelos educativos y a concebirlos como arraigados en una vocación y en una misión a partir de una constelación de valores iluminados por el Evangelio y la persona de Cristo. Al igual que ahora, aquella primera ponencia se presentaba como el pórtico que permitía entrar en el edificio formidable de las enseñanzas del maestro Ávila, bajo la consideración del título de doctor. Ahora bien, una vez que las actas de ese congreso se publicaron, es legítimo preguntarse qué sentido tiene volver sobre un tema ya tratado. Permítanme ofrecer 2 motivos que, en mi opinión, justifican recuperar este argumento y nos conducen inmediatamente al fin de esta ponencia. El primer motivo se refiere a la importante cuestión de la recepción del magisterio pontificio. El segundo motivo tiene que ver con la nueva documentación que hoy poseemos, no publicada en 2013, cuando se celebró el primer Congreso Internacional. La declaración de doctor de la Iglesia es, en sentido estricto, un acto formal del magisterio pontificio que implica, por su misma naturaleza, la tarea eclesial de recepción. Es iluminadora en este sentido la que resultó ser la última intervención de San Juan Pablo II a la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe en febrero de 2004, presidida entonces, como sabemos, por el cardenal Joseph Ratzinger. El Papa se preguntaba por las causas de la escasa recepción de algunos documentos magisteriales por parte de los fieles y recordaba la necesidad de no confundir información mediática con recepción eclesial. Es decir, que los medios de comunicación informen de la aparición de un documento, de una intervención pontificia, no significa que éste haya sido eclesialmente recibido, afirmaba entonces el Papa. Un tema ya tratado otras veces es el de la recepción de los documentos del magisterio por parte de los fieles católicos, frecuentemente desorientados más que informados
por las inmediatas reacciones e interpretaciones de los medios de comunicación social. Si se mira bien, la recepción de un documento, más que un hecho mediático, ha de considerarse sobre todo un acontecimiento eclesial de acogida del magisterio en la más cordial comunión y acción de compartir de la doctrina de la Iglesia. Se trata, en efecto, de una palabra autorizada que arroja luz sobre una verdad de fe o sobre algunos aspectos de la doctrina católica contrastados o tergiversados por corrientes específicas de pensamiento y de acción. Y precisamente en este su valor doctrinal radica el carácter profundamente pastoral del documento en cuestión, cuya acogida se transforma en ocasión propicia de formación, de catequesis y de evangelización. Concluía San Juan Pablo II, para que la recepción se convierta en auténtico acontecimiento eclesial, conviene prever medios oportunos de transmisión y difusión del propio documento que permitan su total conocimiento, ante todo por parte de los pastores de la Iglesia, primeros responsables de la acogida y de la valorización del magisterio pontificio como enseñanza que contribuye a formar la conciencia cristiana de los fieles ante los retos del mundo contemporáneo. Hasta aquí las palabras del Papa. La recepción de un documento magisterial, según el párrafo que acabo de leer, es un acontecimiento eclesial de acogida y como tal requiere comunión cordial, acción de compartir la doctrina de la Iglesia, reconocimiento de una palabra autorizada y medios oportunos de transmisión y difusión. El valor doctrinal del documento determina su dimensión pastoral, de modo que su acogida debe ser vivida como ocasión propicia para formar mejor la conciencia cristiana de los fieles. Los pastores de la Iglesia, como hemos leído, poseen un protagonismo especial en el ejercicio de recepción. El documento debe transmitirse de tal manera que quede garantizado su total conocimiento por parte de los pastores. Ellos son los primeros responsables de que los fieles puedan acoger los documentos magisteriales como enseñanza que ilumina sus propias vidas. Estas afirmaciones de San Juan Pablo II arrojaban luz una vez más sobre una cuestión que fue objeto de seria discusión, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la clausura del Concilio Vaticano II. A ese periodo pertenecen las reflexiones, entre otros, del teólogo dominico Yves Congar, cuya definición de recepción sigue siendo todavía válida. Afirmaba este autor: por recepción entendemos el proceso por el cual un cuerpo eclesial hace suya, en verdad, una determinación que él no se ha dado a sí mismo, reconociendo en la medida promulgada una regla que conviene a su vida. La recepción implica una relación propia de consentimiento, eventualmente de juicio, en el que se expresa la vida de un cuerpo que ejerce unos recursos espiritualmente originales. De esta definición se pueden retener al menos 3 aspectos determinantes sobre la noción de recepción. Es un proceso, primero. Segundo, el sujeto es el cuerpo eclesial. Y tercero, conlleva el reconocimiento de lo recibido como regla para la vida. En cuanto a proceso, se requiere tiempo y poner en ejercicio una relación propia de consentimiento. En cuanto a acción eclesial, implica ejercicio concorde de asimilación, custodia y transmisión, en que resplandezca la Iglesia como sujeto de la continuidad y de la recepción, es decir, es un momento interno de la tradición. En cuanto a regla de vida, exige percibir el carácter normativo vinculante de lo recibido y su función orientadora en todas las dimensiones constitutivas de la vida de fe: confesión, celebración, compromiso moral y oración. Como momento de la tradición, la recepción es un proceso, requiere tiempo, comporta poner en ejercicio la triple tarea constitutiva de la tradición: recibir, custodiar y transmitir. En cuanto movida por la acción del Espíritu Santo, la recepción siempre implica un enriquecimiento de la fe y de la experiencia cristiana. La recepción del doctorado de San Juan de Ávila es tarea que aún está en marcha.
en cuanto a acontecimiento eclesial, requiere todavía una creciente profundización en el significado y alcance de este título para el pueblo de Dios en el momento presente y en el futuro. Esta profundización pide poner en ejercicio las dimensiones constitutivas de la vida cristiana en relación a la vida y enseñanzas del nuevo doctor. Es decir, es necesario que el testimonio, intercesión y escritos de San Juan de Ávila enriquezcan la confesión, celebración, compromiso y oración de los fieles, de manera particular y sobre todo como miembros del pueblo de Dios. Desde la necesaria tarea de recepción, volver sobre la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, lejos de ser reiteración rutinaria, es oportunidad para seguir avanzando en la comprensión del alcance que tiene la concesión de este título. El segundo motivo que justifica comenzar este congreso con un tema ya abordado tiene que ver con algunas publicaciones importantes que vieron la luz coincidiendo con aquel congreso y que han aparecido también después. Me refiero en concreto a la publicación que recoge las súplicas e información de la causa del doctorado, publicada en el 2012, pero aparecida a inicios del 13, y a la obra que recoge la crónica y algunos documentos de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia. Ambas publicaciones, promovidas por la Conferencia Episcopal Española, ofrecen luz importante sobre la que podemos seguir profundizando. Las colaboraciones recogidas en esas obras permiten volver a leer la carta apostólica de Benedicto XVI, mediante la cual concede el título de doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila. En esta carta el Papa afirma que, palabras suyas, la declaración de doctor de la Iglesia Universal de un santo supone el reconocimiento de un carisma de sabiduría conferido por el Espíritu Santo para bien de la Iglesia y comprobado por la influencia benéfica de su enseñanza en el pueblo de Dios. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. Según esta afirmación, la concesión del título de doctor de la Iglesia implica tres realidades. Ante todo, un carisma de sabiduría dado por el Espíritu Santo a un santo para beneficio de toda la Iglesia. En segundo lugar, la comprobación en el pueblo de Dios del bien contenido en la enseñanza que brota de ese carisma. Y en tercer lugar, el reconocimiento por parte de la Iglesia de que dicho bien tiene su origen en un don singular del Espíritu Santo, del cual el santo es depositario en favor del pueblo de Dios. Lo específico de este título reside, pues, en el carisma de sabiduría, mientras que la comprobación y el reconocimiento son la verificación y declaración de su autenticidad. Ahora bien, ¿en qué consiste este carisma de sabiduría? ¿Cómo puede llegar a comprobarse su beneficio para toda la Iglesia? ¿A quién corresponde reconocer en la Iglesia su autenticidad? Estas son las preguntas que pretendo responder para dar un paso más en la tarea de recibir la vida y enseñanzas de San Juan de Ávila con la autoridad de un doctor de la Iglesia Universal. Consciente de lo que ya se ha escrito y publicado sobre el doctorado de nuestro santo, centraré mi exposición en dos puntos que considero pueden ser todavía enriquecidos. Primero, cómo se ha llegado históricamente a la calificación de un santo como doctor de la Iglesia y qué significa su aplicación a San Juan de Ávila. Y segundo, qué se entiende por carisma de sabiduría, dicho de nuestro doctor. Hecho esto, se ofrecerán unas reflexiones sistemáticas a modo de conclusión. Una breve reseña histórica sobre el significado y uso del título de doctor de la Iglesia. Los escritores cristianos, tanto antiguos como modernos, utilizan de forma genérica el sustantivo doctor para designar a la persona que posee abundancia y profundidad de doctrina. A partir de los escritos paulinos, el término doctor y su precedente griego, didáskalos, entró a formar parte del vocabulario cristiano, adquiriendo progresivamente un significado específico relacionado con la enseñanza, la catequesis o la predicación y vinculado a la vida de la Iglesia y a la acción del Espíritu Santo. Entrado ya el siglo VIII,
el título doctor de la Iglesia adquiere un sentido técnico en la Iglesia de lengua latina y se emplea para designar a 4 grandes autores: San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. El número cuaternario se inspira en la analogía con los 4 evangelistas. En Oriente, sin embargo, predomina una simbología trinitaria y se aplica el título a 3 autores: San Basilio, Basilio de Cesarea, Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Sus nombres ya aparecen en los libros litúrgicos orientales de los siglos IX y X, agrupados bajo el común epígrafe de doctor de la Iglesia. En Occidente se ampliará el número de los doctores de Oriente, buscando la armonía con los latinos, y se incluirá a San Atanasio, obispo de Alejandría. Ese uso se mantuvo inalterado a lo largo de toda la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, testimoniando el valor y la autoridad singular que se reconocía a los santos padres, cuyas enseñanzas quedaban resumidas y sintetizadas en estos 8 representantes, 4 de Occidente y 4 de Oriente. El paso al uso litúrgico del título doctor de la Iglesia llegará con Bonifacio VIII, quien reconoció un culto especial y universal a los 4 doctores de la Iglesia de rito latino, norma litúrgica que ratificó San Pío V en el siglo XVI, extendiéndola en la reforma del Breviario, 1568, y del Misal, 1570, a los 4 doctores orientales. El siglo XVI es decisivo para la fijación del sentido técnico del título doctor de la Iglesia. Tal fijación fue posible gracias a la convergencia de su uso en el ámbito teológico y en el litúrgico. También en la segunda mitad de este siglo XVI se dio un paso importante en la aplicación del título de doctor de la Iglesia, concediéndose a santos ilustres que no pertenecían ya a la época patrística. En 1567 el Papa dominico San Pío V declaró doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino y un año después introdujo el culto litúrgico a los 4 doctores de Oriente. Poco después, en 1588, el Papa franciscano Sixto V incluyó a San Buenaventura entre el grupo de los doctores de la Iglesia. Las bulas mediante las cuales ambos santos fueron declarados formalmente doctores muestran la conciencia de la Iglesia acerca del valor de la doctrina y también del modo de hacer teología propio de los maestros medievales. Sin menoscabar la autoridad singular de la patrística, la Iglesia reconocía a la vez que la fecundidad intelectual de la fe no se agotaba en la época de los padres, sino que se extendía a otros periodos históricos y a los desarrollos llevados a cabo en la confrontación con situaciones culturales nuevas. Durante casi 2 siglos no hubo proclamación de nuevos doctores, hasta que, iniciado ya el siglo XVIII, se procedió a otorgar con mayor amplitud ese título, aunque siempre a autores de los periodos patrístico y medieval: San Isidoro de Sevilla, San León Magno, San Pedro Damián, San Bernardo, etc. La clarificación del significado preciso del título doctor de la Iglesia y la determinación de los criterios para su uso se dan en este siglo gracias a la aportación decisiva del cardenal Próspero Lambertini, posteriormente Benedicto XIV. En su tratado sobre la beatificación de los siervos de Dios, se ocupa, en efecto, del título de doctor de la Iglesia para indicar que presupone 3 notas distintivas: la insigne santidad de vida, la doctrina eminente y la declaración del sumo pontífice o de un concilio universal legítimamente congregado. De esos 3 requisitos, los 2 primeros retoman afirmaciones ya presentes en la literatura precedente sobre el tema. El tercero constituye un eco y una consolidación de la formalización canónica que a partir de la Edad Media habían conocido los procesos de canonización, realidad estrechamente relacionada
a la atribución del título de doctor, pasando de un reconocimiento de la santidad por la vía de la difusión general de la devoción y del culto a una declaración formal y expresa, fruto a su vez de un procedimiento inquisitivo, primero episcopal y luego pontificio. Como bien se ha señalado, la simple enunciación de esos requisitos evidencia dos datos de especial importancia. Primero, la convicción que posee la comunidad cristiana de estar en condiciones, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, de discernir con plenitud de verdad quién o quiénes no solo han vivido, sino que han expresado de modo certero y auténtico el mensaje del que la Iglesia vive. Y segundo, la conciencia de que existe una relación profunda entre sabiduría y santidad, entre profundización intelectual en la verdad creída y vivencia real y auténtica de esa misma verdad. El reconocimiento de la condición de doctor presupone la santidad de vida, de modo que la amplitud de la erudición y la agudeza intelectual no son suficientes. Se requiere como condición indispensable esta santidad, más aún, una insigne santidad de vida. Pero la santidad incluso insigne tampoco es suficiente. Se requiere además la hondura doctrinal, todavía más, una singular hondura doctrinal, calificada como doctrina eminente. La piedad y la teología deben estar unidas, ya que mutuamente se fecundan, pero no se identifican ni se confunden. La unión de ambos elementos constituye en consecuencia el presupuesto indispensable para que se pueda llegar al acto declarativo en virtud del cual alguien es proclamado doctor o doctora de la Iglesia. El tercero de los requisitos mencionados por Benedicto XIV presupone los dos anteriores. Más concretamente, es algo a lo que se puede llegar, según la legislación canónica vigente desde entonces, solo si esos dos requisitos previos han sido debidamente documentados. De hecho, en la práctica concreta de los procesos en orden a la proclamación de alguien como doctor de la Iglesia, el acento recae en el segundo, es decir, en la doctrina eminente, ya que la santidad habrá sido analizada y proclamada con anterioridad. Un paso nuevo y más significativo tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando Pío IX concedió el 7 de junio de 1871 el título de Doctor de la Iglesia a San Alfonso María de Ligorio. Se pasaba así de las épocas patrística y medieval a la moderna. San Alfonso había fallecido en 1787, hecho consolidado en años posteriores al paso dado por Pío IX con la proclamación como doctores no solo de autores de los periodos patrístico y medieval, sino también a algunas grandes personalidades de la Edad Moderna, como San Francisco de Sales, San Pedro Canisio, San Juan de la Cruz o San Roberto Belarmino. Quedaba así claro que la historia del pensamiento cristiano no se restringe a la época de los padres, ni llega solo hasta los siglos medievales, sino que se expande a lo largo del periodo moderno. La realidad es, sin embargo, que no se llegaba del todo hasta nuestros días. Todos los doctores proclamados a partir de 1871 son en efecto anteriores en el tiempo a San Alfonso María de Ligorio, que siguió siendo hasta el último tercio del siglo XX el más moderno, por lo que a la cronología se refiere, de los doctores de la Iglesia. Cuando se planteó la posibilidad de conceder el título de doctor a San Alfonso María de Ligorio, se suscitó una discusión entre quienes consideraban oportuna esa concesión, teniendo en cuenta la importante labor como pastor y como teólogo moralista realizada por este santo napolitano, y quienes consideraban prematuro concederle ese título a solo 84 años de su fallecimiento. Ese lapso en los doctores declarados con anterioridad era al menos de casi 300 años, 293 años. Es el tiempo que media entre el fallecimiento de Santo Tomás de Aquino y de su declaración formal como doctor. La discusión fue zanjada por Pío IX al proclamarle doctor en la fecha que he recordado, 7 de junio de 1871. Si bien el debate doctrinal se mantuvo,
pues un cierto número de autores continuó sosteniendo que ese nombramiento constituía una excepción que no invalidaba la praxis general que llevaba a postular un lapso superior, es decir, no menos de 200 años. Otro paso decisivo en la comprensión del título doctor de la Iglesia fue dado por Pablo VI, al declarar por primera vez en la historia a dos mujeres como doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, el 27 de septiembre de 1970, y Santa Catalina de Siena, el 4 de octubre de ese mismo año. El estudio de la concesión del título de doctoras a Santa Teresa y a Santa Catalina dio también lugar a un debate, esta vez no por razón del lapso de tiempo, sino por la condición de las personas implicadas. Todos los nombrados doctores hasta esa fecha eran varones. ¿Cabía romper esa tradición y conceder el título de doctor a una mujer? Dejando aparte eventuales prejuicios, el debate tenía dimensiones más hondas. No faltaron quienes sostuvieron que los escritos de estas santas, ciertamente importantes, se situaban en un nivel preteológico, de modo que la atribución a una y a otra del título de doctor se exponía a suscitar equívocos. Lo que estaba en juego era, en suma, la comprensión de la teología y, más concretamente, la valoración del testimonio de los santos como fuente para la teología o como lugar teológico. El último paso en la comprensión actual del título de doctor de la Iglesia fue dado por San Juan Pablo II al declarar doctora de la Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús. Ya desde la década de 1930, poco después de la canonización de la Carmelita de Lisieux, surgieron peticiones sobre su nombramiento como doctora que se hicieron más intensas en décadas posteriores. Las problemáticas suscitadas tanto con motivo del nombramiento como doctor de la Iglesia de San Alfonso María de Ligorio, como del análogo nombramiento de Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena, se suscitaban de nuevo y con particular intensidad. Plantear a mediados del siglo XX la concesión del título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús era pedir ese título para alguien que había vivido menos de un siglo antes y que, a diferencia de la Santa de Ávila y de la de Siena, no dejaba detrás de sí ningún escrito de carácter sistemático, sino solo unos escritos espirituales pertenecientes, a fin de cuentas, al género de los testimonios autobiográficos y, lo que es más, testimonios dados por una persona fallecida en edad muy temprana, con solo 24 años. De ahí una pregunta: ¿puede considerarse que escritos de ese tipo satisfacen el requisito de la doctrina eminente reclamada por Benedicto XIV? En 1981, 20 años antes del efectivo nombramiento como doctora de la Iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús, la Congregación para la Causa de los Santos promovió una sesión de estudio para reflexionar sobre las notas o propiedades que deberían reunir aquellas personas respecto a las que se considerara la posibilidad de otorgarles el título de doctores de la Iglesia. Más concretamente, para reflexionar sobre lo que implica la santidad insigne de vida y la doctrina eminente, reclamadas por Benedicto XIV, y considerar las precisiones que pudiera ser oportuno introducir habida cuenta del desarrollo histórico y muy singularmente de las enseñanzas promulgadas por el Concilio Vaticano II sobre la condición cristiana en general y singularmente sobre la plena participación de todos los fieles en la misión de la Iglesia y en la vocación a la santidad. En la sesión intervinieron diversas personalidades de relieve intelectual con amplias aportaciones, de las que cabe destacar dos puntos. De una parte, el reconocimiento unánime de la validez del título de doctor y, por tanto, de la conveniencia de su aplicación también en nuestros días, aunque evitando una proliferación que le hiciera perder importancia y significado. De otra, y en referencia ya a la doctrina eminente, la existencia de una diversidad de acentos. Había un acuerdo general no solo respecto a la centralidad de la doctrina eminente en orden a la proclamación de alguien como doctor de la Iglesia,
sino también respecto a la necesidad de que esa riqueza de doctrina se manifieste en un cuerpo de pensamiento coherente y expresado en escritos. Pero los pareceres divergían a la hora de valorar lo que se requiere para que se pueda hablar de un cuerpo de pensamiento coherente. La cuestión del lapso de tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la santa, en el caso de Santa Teresa del Niño Jesús, y la de su juventud, apenas suscitaron comentario. En cambio, se habló bastante de la eminencia de su doctrina. En las 2 reuniones de consultores, aunque no faltaron voces dudosas o en contra, fueron mayoritarias las intervenciones favorables a la atribución a Santa Teresita del título de doctora de la Iglesia, ya que, así se argumentaba, en ella se daban 2 datos considerados ambos imprescindibles para la concesión de ese título: la existencia de una doctrina que brillara por su hondura no solo vital y espiritual, sino intelectual, y la irradiación universal de esta doctrina hasta influir no solo en la vida de la Iglesia, sino en la reflexión teológica o en general especulativa. La carta apostólica con la que se proclama doctora de la Iglesia Santa Teresita comienza con las palabras Divini Amoris Scientia y prosigue: la ciencia del amor divino que el Padre de las misericordias derrama por Jesucristo en el Espíritu Santo es un don concedido a los pequeños y a los humildes para que conozcan y enuncien las riquezas arcanas del reino, ocultas a los eruditos y a los sabios. Por eso Jesucristo exultó en el Espíritu Santo, alabando al Padre, que así quería actuar. Tal vez en los escritos de Teresa de Lisieux, se afirma todavía en esta declaración, no se encuentre, como ocurre entre otros doctores, una proposición de las realidades divinas sistematizadas de modo científico. No obstante, encontramos en ellos una testificación iluminada por la fe que lleva a abrirse con amor confiado a la misericordiosa providencia de Dios y a la salvación en Cristo, a la vez que da a conocer la honda y arcana santidad de la Iglesia. Se puede reconocer, pues, en la Santa de Lisieux el carisma de doctora de la Iglesia. Tal como veíamos en la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, por parte de Benedicto XVI, el título remite a un carisma de singular sabiduría. En el caso de Santa Teresita, este carisma es presentado como el don de la ciencia del amor divino que el Padre concede a los pequeños y humildes. Completado este breve recorrido histórico, podemos ahora preguntarnos precisamente por el significado de esta expresión. ¿Qué significa carisma de sabiduría? Y veremos si es aplicable o no a nuestro santo, San Juan de Ávila. Una importante clarificación sobre este punto la encontramos en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino sobre el don de sabiduría y lo que él llama conocimiento por cierta connaturalidad, enseñanza que a su vez se inspira en las explicaciones de Dionisio el Areopagita, el pseudo Dionisio. El autor de estos escritos atribuidos al discípulo convertido por San Pablo habla, en efecto, de 3 modos de conocer a Dios y su misterio. Primero, por medio de los teólogos sagrados. Segundo, por el análisis de la palabra de Dios. Y tercero, por gozar de una inspiración más divina que le permite, dice el Areopagita, padecer las realidades divinas y simpatizar con ellas. Leemos efectivamente en su obra sobre los nombres divinos. Estos temas ya los hemos tratado suficientemente en otros lugares y han sido celebrados de forma en extremo maravillosa por nuestro ilustre guía en sus elementos de teología, los cuales temas él bien los ha adquirido por medio de los teólogos sagrados, bien los ha percibido a partir de la investigación científica de las palabras con abundante esfuerzo y dedicación a ellos, bien ha sido iniciado en ellos por alguien a partir de una inspiración más divina
no solo instruyéndose, sino padeciendo las realidades divinas y a partir de la simpatía con ellas, si así puedo expresarlo, siendo perfeccionado a partir de una unión y fe místicas, no fruto de la enseñanza de estos temas. Hasta aquí el texto del Areopagita. Las tres formas de conocer a Dios tienen como resultado una única obra teológica. Las tres convergen en un único discurso. Cada uno de los momentos indica una fuente diferente de la cual se recibe conocimiento sobre el misterio divino. La primera fuente la forman los teólogos sagrados, modo en el que el Areopagita designa a los escritores bíblicos. Se trata de la simple lectura de la Sagrada Escritura, lo que los hagiógrafos han dicho y tal como lo han dicho. La segunda fuente consiste en la indagación científica de los textos sagrados, realizada con continuidad, esfuerzo abundante y seria dedicación. El conocimiento así adquirido es el resultado de lo que hoy llamamos exégesis bíblica, realizada con provecho si hay dedicación ininterrumpida y familiaridad con la palabra de Dios. La tercera fuente no es ya el resultado del esfuerzo personal, se trata de una inspiración más divina, a la que se puede llegar después de haber sido iniciado y que permite recibir un conocimiento de estas realidades que procede no ya de la instrucción recibida, sino de haberlas padecido, experimentado. En este momento se goza de un conocimiento fruto de la simpatía entre el que conoce y las realidades divinas conocidas. Dicha simpatía solo es posible después de haber sido perfeccionado en unión y fe místicas. El conocimiento por simpatía o con naturalidad alude a la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Conocer las realidades divinas es, en sentido estricto, compadecerlas. Se puede sintetizar el significado de esta fórmula, conocimiento por simpatía, en el Areopagita, destacando aspectos fundamentales. El conocimiento de los misterios divinos por simpatía no es fruto del solo esfuerzo, sino que siempre es don. El conocimiento es pasivo, en el sentido de que las realidades divinas se padecen. Entre el que conoce y lo conocido hay una relación estrecha que permite que el conocer sea un padecer conjuntamente, de tal manera que no se trata de un conocimiento entendido como pura pasividad, sino conocimiento de verdadera colaboración. Ese conocimiento culmina un proceso de perfeccionamiento. Y por último, la simpatía está vinculada a la unión y fe místicas. Padecer las cosas divinas, en la expresión del Areopagita, es el conocimiento que nace de la unión, conocimiento que es regalado por Dios a aquel que mantiene una especial intimidad con el Señor. El que va siendo perfeccionado gracias a una unión y fe cada vez mayores en Dios es más apto para el ejercicio de la teología. El don de una intimidad divina concede mayor conocimiento de Dios que el más grande de los esfuerzos aplicado a la investigación de la Escritura. El santo, pues, es el verdadero teólogo. La connaturalidad apunta a un conocimiento que se inserta en una totalidad de vida dirigida a Dios. Solo el que trata con Él puede penetrar en su misterio. De ahí que en todo estudio, especialmente en teología, afirmación también del Areopagita, la mejor forma de empezar sea la oración. Inspirándose en estas enseñanzas, Santo Tomás de Aquino habla de dos formas de sabiduría y de juicio, que él llama respectivamente por modo de inclinación y por modo de conocimiento. Leemos en la Suma Teológica: sabiduría se dice de dos maneras, según un doble modo de juzgar, habida cuenta que es propio de la sabiduría el juicio sobre las cosas.
Pues ocurre que alguien juzga por modo de natural inclinación, así como quien tiene una virtud juzga rectamente acerca de lo que se debe obrar según aquella virtud, en cuanto está inclinado a aquellas cosas. De otro modo, se juzga por modo de conocimiento, como alguien instruido en la ciencia moral puede juzgar sobre los actos virtuosos, aunque no tuviese virtud. El primer modo de juzgar sobre lo divino corresponde a la sabiduría, que es don del Espíritu Santo. El segundo modo pertenece a esa doctrina que se adquiere por estudio, aunque sus principios sean creídos por la revelación. Hasta aquí Santo Tomás. El juicio por modo de conocimiento también es llamado, según perfecto uso de la razón, conocimiento de la verdad en cuanto especulativa, conocimiento que se adquiere por el estudio, etc. El juicio por modo de inclinación recibe también el nombre de conocimiento por cierta connaturalidad, la cual es posible por expresiones que utiliza el Aquínate, la compasión, la semejanza, la imagen, la unión, el amor, la complacencia, etc. Esta segunda forma de juicio le permite hablar de conocimiento afectivo de la verdad, de conocimiento experimental o de conocimiento por consenso de la voluntad. Siguiendo la huella de Dionisio el Areopagita, Santo Tomás distingue entre este conocimiento por intelección y por discurso racional del conocimiento por connaturalidad. El segundo tiene que ver con la sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo y se alcanza por la caridad, afirma Santo Tomás de nuevo. Tener un juicio recto sobre lo divino por investigación racional pertenece a la sabiduría que es virtud intelectual, pero tener un recto juicio de ello según cierta connaturalidad a las cosas divinas corresponde a la sabiduría en cuanto es don del Espíritu Santo. Esta connaturalidad a las cosas divinas se tiene por la caridad, que ciertamente nos une a Dios. Y concluye, luego, la sabiduría que es don del Espíritu Santo tiene ciertamente su causa en la voluntad, a saber, en la caridad, pero su esencia la tiene en el entendimiento, en el cual es propio juzgar. Para Santo Tomás, el conocimiento por connaturalidad brota bien de la unión y de la participación en la naturaleza, realizada por el amor entre el amante y el amado, bien de un hábito poseído o adquirido por el sujeto mediante un amor que hace vivir en unión con el amado. La connaturalidad como forma de conocimiento de Dios implica participación amorosa en la naturaleza divina y supone la sabiduría como don del Espíritu Santo. Así, connaturalidad referida a Dios significa familiaridad con las personas divinas y conocimiento por connaturalidad significa sabiduría del corazón, es decir, saber del amado que vive como don en quien le ama. San Juan de Ávila, buen conocedor de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, explica lo mismo con palabras sencillas, como leemos en el Audifilia. Los que quieren tantear las inefables cosas de Dios con la pequeñez de su entendimiento y razones, acaéceles lo que a los que miran en hito al mismo sol, que no solo no ven, mas antes pierden la vista, y son rechazados por el gran exceso que hay de la luz que miran a los ojos con que la miran. Y así estos tales, buscando satisfacción por vía de entender y escudriñar, hallan dudas e inquietud, porque no se comunica la sabiduría de Dios, sino a los pequeños y humildes, que con sencillez se llegan a Él, inclinando su oreja a Él y a su Iglesia, y reciben de su bondad muy grandes mercedes, con las cuales queda el ánima satisfecha, hermoseada con fe y con obras. Estema,
hasta donde he podido repasar en la bibliografía ya existente que recoge los estudios de San Juan de Ávila, tema aún por explorar el don de sabiduría en este santo y cómo aquello que él mismo describe, la Iglesia lo declara al proclamar en él un carisma de especial sabiduría. Vamos llegando a la conclusión. ¿Qué significa entonces el título Doctor de la Iglesia aplicado a San Juan de Ávila? Este rápido repaso histórico y la enseñanza tomista sobre el don de sabiduría y el conocimiento por connaturalidad nos permiten proponer 3 enunciados sistemáticos a partir de los cuales es posible comprender el alcance y el significado de este título y comprobar su cumplimiento en San Juan de Ávila. Primero, mientras en Oriente la dignidad de doctor no ha estado asociada a ninguna definición formal, y otros teólogos, además de los ya mencionados, se honran ocasionalmente con este título, en especial San Gregorio de Nisa, San León Magno, San Máximo el Confesor, San Juan Damasceno, Simeón el Nuevo Teólogo, Gregorio Palamas, Marcos de Éfeso, la Iglesia Católica vincula el título a 3 condiciones, las que hemos recordado y que mantienen todavía el juicio de la Iglesia a partir de Benedicto XIV. La doctrina eminente, la insigne santidad de vida, elevado grado de santidad, y el reconocimiento formal por parte de la Iglesia. Benedicto XIV precisó que este reconocimiento debía concederlo expresamente el Papa o un concilio universal, concilio ecuménico. Hasta la fecha, este segundo caso no se ha producido. Segunda afirmación importante, la concesión de la dignidad de doctor de la Iglesia no implica necesariamente la convalidación de la totalidad de la doctrina que el doctor ha sostenido. Aunque la Congregación para la Causa de los Santos y la Congregación para la Doctrina de la Fe realizan un examen de la obra del santo propuesto para doctor de la Iglesia, eso no significa que toda su enseñanza sea una formulación precisa de la doctrina de la fe recibida de los apóstoles. Los temas sobre los que los doctores han escrito varían ampliamente. Además de teólogos sistemáticos como Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury o San Alberto Magno, se cuentan entre ellos poetas y predicadores, místicos, San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, e incluso historiadores y eruditos como San Beda el Venerable, cuya historia de los pueblos anglos es una extraordinaria fuente de información sobre la Inglaterra medieval. Una tercera afirmación importante: en el proceso actual que lleva al reconocimiento y declaración de un santo como doctor de la Iglesia, el punto decisivo se encuentra en la eminencia doctrinal, como he venido repitiendo, considerada no como expresión de una alta agudeza intelectual, sino como un carisma de sabiduría, es decir, como un don del Espíritu Santo que permite penetrar de modo singular en el misterio de Dios para beneficio de la Iglesia. El carisma es otorgado al santo por el Espíritu Santo, pero su eficacia va más allá del mismo santo, alcanzando por su medio a todo el pueblo de Dios. En el caso de San Juan de Ávila, la eminente doctrina aparece como un verdadero carisma otorgado por el Espíritu Santo para penetrar más hondamente en el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Así lo recordó Benedicto XVI, y con estas palabras concluyo, a modo de pórtico cruzando el cual entramos en la presentación de las enseñanzas del contexto histórico en este segundo Congreso Internacional. La doctrina del maestro Juan de Ávila posee, sin duda, un mensaje seguro y duradero, y es capaz de contribuir a confirmar y profundizar el depósito de la fe, iluminando incluso nuevas perspectivas doctrinales y de vida.
atendiendo al magisterio pontificio, resulta evidente su actualidad, lo cual prueba que su doctrina eminente constituye un verdadero carisma, don del Espíritu Santo a la Iglesia de ayer y de hoy. Muchas gracias por su atención.